Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, como bien me introdujeron, estoy trabajando con esta compañía Wargaming.net, comercial de 1 minuto. Es una empresa establecida en el 98 en Bielorrusia. Son creadores de unos juegos llamados World of Tanks, es una pequeña guerra de tanques, es guerra de barcos de guerra y guerra de aviones. Tienen oficinas en Seattle, en Chicago, en Baltimore, en Austin, en Sydney, y luego también tenemos oficinas de apoyo, también en Kiev, en Minsk, en San Petersburgo. De hecho son oficinas muy grandes de desarrollo allá. Y también tenemos oficinas de apoyo en San Francisco, en Seúl, en Tokio, en Berlín, en París y en Larnaca, que es en Chile. Y en total tiene 3.000 empleados. O sea, no es una empresa pequeña, lo que quiero demostrar, es una empresa bastante grande. Y las empresas de juegos son en general empresas relativamente grandes en esta escala. Muy bien, entonces quería yo comenzar a platicar hablando de simulaciones. Simulaciones en el término general, ¿qué es una simulación? Simulaciones científicas las podemos hacer por diversas razones o con diversos objetivos. Uno de ellos es, por ejemplo, para hacer dinámica molecular, por ejemplo, dinámica de proteínas o de moléculas en particular, ver cómo evolucionan con el tiempo, ver cómo transfieren iones de una molécula a otra, o cómo se acoplan, o cómo hacen una reacción. O simulación de efectos electromagnéticos, como por ejemplo, cómo puede transmitirse una onda electromagnética dentro de una cavidad. Y simulaciones de elementos finitos que se pueden aplicar en diversos campos, como por ejemplo estructuras mecánicas como puentes, por ejemplo, o edificios. Y ver cómo se transfiere el peso de todo el edificio a través de las traves y a través de toda la estructura, o por ejemplo para determinar termodinámica o para determinar por ejemplo, la acústica de una sala de conciertos. También se puede hacer una simulación y tratar de ver cómo va a ocurrir con eso. Aparte tenemos otras simulaciones que yo aquí pongo como simulaciones virtuales con dinámica, generación óptica visual y reacciones iterativas en tiempo real. Y estas otras simulaciones que siguen siendo simulaciones son videojuegos. Los juegos es un pequeño nicho especializado, quizás un poco aparte, pero especializado, digamos, de lo que son simulaciones en general. En una simulación de videojuegos estamos modelando un mundo que normalmente no existe, que está ahí. Entonces va a haber un terreno, va a haber algunos objetos en este mundo, quizás edificios, quizás montañas, y vamos a modelar usar física ahí en cuanto a la dinámica de ese mundo, o sea, cómo las cosas en ese mundo se están moviendo, cómo están evolucionando con el tiempo, en cuanto a su apariencia en el sentido de cómo visualizamos ese mundo, cómo vemos los objetos, de qué colores, por qué esos colores, por qué esas imágenes visuales, de dónde vienen, y en cuanto a sus reacciones en cuanto a cómo el mundo se comporta cuando nosotros estamos interactuando con él. Y estos videojuegos son interactivos y en tiempo real, lo que significa que no podemos esperarnos un día o dos a que el juego haga su siguiente movimiento. Digo, hay algunos juegos, por ejemplo, juegos de ajedrez, que puede ser diferente en el sentido de que podemos darle tiempo a la máquina, pero esos videojuegos estamos hablando de juegos de tiempo real. La estructura de una simulación científica, por lo general, es que tiene una cierta entrada de datos, por ejemplo, los átomos que hacen cierta molécula en particular, en qué ángulos vienen, sus modos de vibración, quizás niveles de electrones, no sé, diferentes condiciones iniciales. Luego tenemos un loop de simulación por cada incremento de tiempo, cada delta de tiempo. Y en cada delta de tiempo aplicamos ecuaciones físicas a nuestro sistema. Por ejemplo, podemos ver la dinámica de la molécula y ver cómo están girando en relación a sus vecinos, si hay fuerzas de Van der Waals que les están orillando a acercarse a otra molécula, o si simplemente se están vibrando, y cómo toda la molécula en sí evoluciona. Y entonces aplicamos ecuaciones físicas en cada delta de tiempo, y podemos hacer correcciones por desviaciones de simulación, porque bien sabemos que la matemática de la computadora, la matemática binaria, no siempre es precisa. Lo que en papel puede ser 1 menos 1 es igual a 0,
En la computadora puede ser que no sea exactamente realmente igual a cero, puede ser que haya una desviación, puede ser que estemos añadiendo energía al sistema, una frecuencia, y nuestra simulación se desestabiliza y ya nos representa una realidad que nos interesa. Y repetimos el ciclo hasta que llegamos a alguna condición final, alguna condición de solución, como por ejemplo cierto tiempo de simulación, o por ejemplo hasta que encontramos que tenemos el sistema estable y ciertas variables macroscópicas no están variando, entonces tenemos invariancia de ellas, o podemos tener otras variables estadísticas dependientes. En una estructura de videojuego también tenemos una etapa inicial en donde estamos estableciendo el mundo, sus estructuras y todo. Generalmente este tipo de estructuras se establecen a través de objetos creados con miles y miles, si no es que millones de pequeños triángulos, formando objetos. Cada uno de estos triángulos tiene vértices, cada vértice tiene ciertas propiedades, por lo menos, por ejemplo, color, digamos. Y tenemos un loop de simulación por cada delta T, en donde tenemos entradas interactivas de la computadora, o de, si estamos jugando en una consola, del controlador de la consola, o si no, del retorno del teclado. Y podemos aplicar esas entradas a nuestros objetos. Nuestros objetos ahora van a moverse, estamos controlando algún objeto dentro del juego, que es lo que da la parte del entretenimiento en este medio. Estamos controlando algún actor o algún objeto dentro del juego para que haga algo, para que se mueva en cierta dirección o haga cierta acción. Y el siguiente paso dentro de este bucle, de este loop, es una dinámica de animación, ya sea de nuestro objeto y también de todos los demás objetos que están en la escena, que están en este mundo virtual. Y aplicación de física. Aplicación de física en el sentido de que si queremos que un mundo se vea realista, vamos a querer que tenga un comportamiento de acuerdo a lo que está sucediendo, no solamente un comportamiento ya preempacado, un comportamiento que calculamos de antemano y lo guardamos en el juego, porque cada vez que lo estemos usando, la gente va a volver a ver lo mismo y entonces no va a sentir que el juego es tan real. Entonces vamos a aplicar física de objetos para su dinámica, para que se muevan de alguna manera, si es que llegamos a pegarles, orientarlos o hacer cualquier otra cosa con ellos. Y una respuesta de inteligencia artificial, ya que generalmente, aunque hay juegos en donde solamente hay jugadores humanos en cada uno de los lados, la mayor parte del tiempo siempre hay algún elemento que está controlado por inteligencia artificial dentro del juego y que tiene que responder de alguna manera a nuestras entradas. También va a haber una respuesta de audio, por ejemplo, si hay pisadas, si hay explosiones, si hay cualquier otro efecto. Entonces, y también la generación de imagen, que es muy importante, porque nos va a dar una retroalimentación visual de qué es lo que está pasando en este mundo. Y repetimos hasta llegar a condiciones finales, que generalmente es alguna condición en donde se define si ganó jugador A o si ganó jugador B. Entonces, ¿de qué tipo de juegos estamos hablando? Estamos hablando de juegos más o menos de estos tipos. De hecho, de los 13 he participado, de hecho. Es el NFL Fever, juego de fútbol americano, que realmente uno controla nada más uno de los jugadores, y los demás jugadores que están en el campo, en el mismo equipo, son controlados por la computadora. Y lo mismo pasa aquí en este otro juego, que es de hockey, en el Rebels, y este es Halo, que creo que no necesito introducirlo demasiado. Seguramente lo habrán visto si no es que lo han jugado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre simulaciones científicas y videojuegos? Bueno, en la simulación científica lo que uno persigue es la exactitud, es obtener un resultado y compararlo con la realidad y decir, ah, sí, mi simulación sí fue exacta, sí fue verídica. Entonces, ahí importa la exactitud, no importa cuánto tiempo se lleve uno, claro. Si la simulación es lenta, pues va a uno requerir quizás máquinas muy poderosas para poder llegar a un resultado en un tiempo razonable. Pero al final del día, lo importante es la exactitud, al menos hasta cierto punto, de margen de error. En el caso de los videojuegos, lo importante es que sea suficientemente bueno para lograr el objetivo del videojuego, que es el entretenimiento. Pero claro, esta industria, este campo tiene una evolución y la gente cada vez exige más y más, tanto porque está acostumbrada ya a lo que hubo antes y también porque hay mucha más capacidad respecto al hardware, lo que el hardware es capaz de dar. Entonces, suficientemente bueno desde el punto de vista visualmente, de que cada vez visualmente tenga mayor fidelidad y la sincronización. En
dinámico y de la reacción al jugador. Entonces estas son realmente las áreas en donde se puede aplicar física en videojuegos. La primera de ellas es la generación de imágenes. La generación de imágenes de tipo real, para los videojuegos, lo que se requiere es generar imagen cierto número de veces por segundo. Lo usual en la industria es hacerlo 30 o 60 veces por segundo. De hecho, actualmente es mucho más común presionar a que la velocidad de refresh sea de 60. Pero con 30, eso significa que uno tiene 33 milisegundos de tiempo total para realizar todo lo que mostré aquí en esta estructura de este bucle. Todo eso que ocurre aquí tiene que pasar en 33 milisegundos cada vez, si no es que menos. Si comienza a tardar más, hay un problema porque entonces la velocidad global de la simulación se va a bajar, vamos a tener unos cuadros por segundo y vamos a ver el juego que está así como que moviéndose, como que evolucionando no sé cómo describirlo, en etapas, el bucle, como cuadros fijos, en vez de ser un movimiento fluido. El bucle entonces es el cambio de esos estados en ese incremento de tiempo gris, así, o sea, cambio de reacción. Cada vez que uno va por el bucle tiene uno que tardar 33 milisegundos. Okay. En este caso específico que estaba hablando de y hace 30, todos esos cambios. Todo tiene que ocurrir ahí. Toda la graficación, toda la inteligencia artificial, toda la física, todo el procesamiento de entradas, todo tiene que ocurrir ahí. Claro que hay unas cuestiones de arquitectura, de software, que hacen la historia un poquito más complicada, pero básicamente esa es la estructura. Ahora, también podríamos hacer ese bucle sin tomar en cuenta, por ejemplo, la interacción fuera de la línea. ¿Para qué? Para una cuestión como, por ejemplo, efectos especiales para películas. Entonces, en ese caso, no estamos interesados en ofrecer una experiencia interactiva a la gente, sino realmente en crear una imagen visual lo más perfecta y lo más elaborada que se pueda. Y entonces en este caso no hay límite de tiempo y uno puede aplicar efectos que son muy lentos, o al menos mucho más lentos de lo usual, y darse ese lujo y salir con una película con una calidad visual mucho más alta que lo que normalmente dan los videojuegos. Ahora, para generación de imagen hay ciertas técnicas de generación que son varias de conocer. Una se llama flat shading, en donde uno tiene un objeto, en este caso es una esfera. La esfera está representada por el conjunto de vectores que forman cada uno de los vértices, y uno tiene la información de una estructura de datos, cómo esos vértices están organizados para formar ya sea cuadros o para formar triángulos. En flat shading se calcula un solo color para cada uno de sus elementos y todo el elemento se ilumina de ese único color. En ground shading uno hace una cosa un poco diferente porque uno ilumina cada vértice del triángulo y entonces los colores se interpolan adentro del triángulo. Hay una interpolación y entonces el triángulo o el cuadro ya no tiene un color fijo como en este caso, es donde realmente varía a través de él. Y del último, que es form shading, se hace lo mismo, pero lo mismo de calcular la iluminación, pero en este caso se hace para cada punto de la esfera. ¿Cómo se determina eso? Eso se determina con la resolución que tiene uno de la imagen en la pantalla. Entonces uno va y va viendo cada uno de los píxeles donde existe la esfera en este caso, y para cada uno de esos puntos uno calcula una iluminación, un color. Ahora, ¿cómo se calculan esos colores? Bueno, hay varias técnicas. Hay varias técnicas diferentes, de diferente costo y de diferentes consecuencias. La más común y normal es usar la ecuación de iluminación Williams-Bond. Es esta. Entonces uno tiene un objeto con una superficie que es un material que tiene ciertas propiedades de cómo responde a la luz, y uno tiene una fuente de luz, que en este caso representada por L, y uno tiene un observador, en este caso representado por B, y hay algunos sectores aquí, como pueden ver. Uno que es el de la luz reflejada por el material, que tiene cierta normal, entonces obviamente hay iguales ángulos entre la normal y el rayo de reflexión, y entre la normal y el rayo hacia la fuente de luz. Y es un vector H que a veces se usa también en los otros cálculos más a las de Lagrange, que es el vector de la mitad del camino entre la luz y el observador.
Aquí en esta ecuación, las propiedades del material están denotadas con K. Depende de si es una propiedad de iluminación ambiental, en donde es una color, es una luz que no depende para nada de dónde está ubicada la luz ni el objeto. Por eso se le llama ambiental, como si fuera, por ejemplo, el ambiente del mediodía de la luz del sol. Entonces, en ese caso, consideramos cierta iluminación global que proviene de todas direcciones. O podemos tener una iluminación difusa que depende de la posición de la luz y el objeto, pero no depende de dónde estamos nosotros viendo el objeto. Y también podemos tener un componente que es dependiente del observador para cuestiones, por ejemplo, como rayos especulares, como en este caso. Este es un rayo especular, entonces este punto depende de dónde está el observador. Si yo me muevo respecto a la esfera, este punto especular se va a mover conmigo, porque no es una propiedad no es una propiedad del material en este punto, es una propiedad de la luz contra el material, es la interacción entre el material y la luz. Y tenemos aquí de estos factores unos productos punto, que son básicamente los cosenos entre estos vectores. Y hacemos una sumatoria sobre todas las luces, y cada uno de sus componentes realmente es un vector, usualmente en espacio RGB, son vectores de 3 componentes, aunque a veces se hacen también simulaciones de multiespectrales a varias frecuencias, y ya después se obtiene el resultado final, se compactan para presentarse en formato RGB para poder ponerse en la pantalla. Otra técnica diferente es técnica de cel shading, es muy diferente a la anterior, donde estamos tratando de obtener una imagen de cierto realismo. En este caso, imagínense que esta es una bola de billar y estoy tratando de representarla lo más fidedignamente posible. En este caso, lo fidedigno con la realidad no es el objetivo, sino más bien cierto tipo de apariencia, como si fuera un dibujo animado. Entonces, lo que se hace es que se ilumina cada objeto con un solo color plano, y luego se aplica un filtro de imagen, en donde ese filtro lo que hace es que saca de la imagen donde hay cierto contraste entre un píxel y otro de color, se obtiene todo lo que son las orillas de los objetos. Y entonces estas dos imágenes se componen una con la otra para formar este resultado final. Otra ecuación de iluminación que trata de ser muy fidedigna es Cook Torrance. Aquí nada más está afectado el factor de luz especular, el de ambiental y el de difusa se sigue usando igual como si fuera en el modelo de Green Foam. Y hay una serie de factores de Fresnel y de distribución de microfacetas, porque este modelo, para adelantarme un poquito, considera que la superficie del objeto no es así lisa y perfecta, sino que es rugosa e imperfecta y que tiene diversas microfacetas. Entonces, como cae la luz de nuestra fuente de luz, se puede reflejar en diferentes direcciones dependiendo de dónde pega. Sin embargo, no queremos, cuando usamos este modelo, no queremos modelar el objeto a tal exactitud que veamos todas esas microfacetas. Estamos hablando de características así a nivel menos que milimétrico. Tomaría cantidades terribles de almacenamiento y de tiempo poder calcular eso. Entonces se hace un modelo estocástico, donde hay una distribución gaussiana de cómo están estas microfacetas puestas, y también ponemos un término de afinación geométrica. Entonces, eso es lo que obtenemos. Tenemos un caso donde tenemos una textura que es una imagen mapeada a nuestro objeto, que no tiene nada que ver con iluminación ni nada. Tenemos la luz difusa que hay sobre el objeto, y tenemos lo que se calcula con la concepción de Cook Torrance, que viene del término de Fresnel, de microfacetas, el de difusión, y obtenemos una imagen final de este tipo. Y esta rugosidad tiene cierto número, hay un número que asociamos con esa rugosidad, que le llamamos especialmente rugosidad. En este caso, por ejemplo, estamos generando imágenes de esferas con rugosidad desde 0
hasta una velocidad de 90. Aquí básicamente no hay ningún highlight, no hay ninguna luz especular como en estas imágenes. Y aquí se parece mucho al módulo de BringFone simple. Entonces vemos que de alguna manera degenera en este caso dependiendo de la velocidad. Y aplicando este método, por ejemplo, a objetos más complejos, puede uno obtener imágenes bastante satisfactorias como estas. De hecho, incluso en el caso de crear imágenes, por ejemplo, de seres humanos, muchas veces lo que se hace es que se representan superficies con una doble capa de propiedades, y cada capa tiene diferentes propiedades ópticas, de tal manera que hay cierta penetración de la luz dentro de la piel, y se calcula la salida de esa luz hacia afuera para obtener un mayor realismo, pero basado en las mismas ecuaciones que ya les mostré. Aparte de estos dos modelos, hay muchos otros modelos. Estos son, digamos, muy tradicionales y hasta cierto punto comunes, pero la investigación de modelos de iluminación sigue en pie, todavía más cuando se trata de efectos para, por ejemplo, crear imágenes humanas. La razón por la cual las imágenes humanas son tan difíciles es porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver a la gente. Entonces, detectamos cualquier pequeña imperfección, detectamos, y para nuestro cerebro es nos molesta mucho a nivel mental ver algo que sabemos que no es real. Entonces eso ha pasado con varias películas, quizás hayan visto en donde ven al actor, las últimas películas de Star Wars, en donde ven al actor y por un instante les parece que es real, pero luego se dan cuenta que no, y comienza la mente a pelearse ahí un poquito. Somos muy discriminadores en eso. En otras cosas no somos tan discriminadores. Hay muchos comerciales en la televisión, por ejemplo, de carros, y todos esos carros que ven en esos comerciales, la gran mayoría, no son reales. Todos esos son generados por computadora, no este tipo de iluminaciones que les cuento. Y nos damos cuenta, no, realmente no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos tan discriminadores de que ese carro sea real. Se ve lo suficientemente real y para nosotros está bien, hasta se ve bonito. Pero en el caso de caras humanas, no. Ahora, ¿cómo impacta las nuevas generaciones de hardware en este negocio de generación de imágenes? Antes de las tarjetas gráficas, los CPUs, todo se hacía en el CPU. Entonces todo se tiene que calcular a mano. Cada uno de esos factores, cada uno de esos numeritos, había toda una serie de instrucciones para generar y crear esas imágenes. Ahora no. Ahora mucho se hace dentro de la misma tarjeta gráfica, y nada más necesitamos alimentar los datos iniciales de dónde están las luces y dónde están los vértices de los objetos, de qué color son, y le decimos a la tarjeta gráfica B y crea la imagen para este objeto. La interpolación dentro del ejemplo, lo que les mostraba por ejemplo del Euroshade, todo se hace ahora por hardware. Antes se hacía por software. Aparte, en el ejemplo uno tiene poder usar lo que se llaman shaders de vértices y de píxeles, que son secuencias de instrucciones que uno puede aplicar a nivel de cada vértice del objeto para modificar dónde el objeto puede estar. O sea, el vértice del objeto lo puede uno subir un poquito, bajar un poco, modificar un poco, o aplicar, por ejemplo, matrices de transformación para colocarlo en cierta parte del mundo. Y shaders de píxeles, que son realmente usados mucho para iluminación. Entonces, todas esas cuestiones de iluminación pueden ya venir preempacadas, o nosotros podemos crear nuestro propio shader, nuestra propia secuencia de instrucciones para que se ilumine un píxel de cierto color. Todo esto porque todo este cálculo de colores puede ser independiente en cada uno de los píxeles de la imagen. Entonces es altamente paralelizable, y esto es lo que hacen los GPUs. El NVIDIA GTX 1080 tiene 2560 unidades independientes que pueden estar corriendo al mismo tiempo. O sea, son 2560 CPUs. Y aparte cada uno tiene capacidad de procesamiento de punto flotante. De hecho, hay muchos paquetes y bibliotecas que están haciendo uso de esos GPUs, de esas tarjetas, para hacer precisamente también cálculos científicos o matemáticos en general, usando esas mismas unidades y aprovechando el paralelismo que existe. Ahora, otra técnica que se usa para la iluminación, así como Tolerance o Blink, es Ray Tracing, aunque esta es una técnica que no se usa usualmente para generación en tiempo real, aunque ha habido algunos intentos y hay mucha investigación respecto a cómo lograrlo. El problema de esta técnica es que es muy costosa.
El esquema en que funciona esta técnica es que hace la suposición, ok, tenemos una fuente de luz, por ejemplo, un foco aquí a la mitad del auditorio, vamos a considerar que salen fotones, salen rayos de luz, y salen pues, en todas las direcciones posibles donde está el foco. A cada uno de esos rayos de luz lo seguimos hasta que choca contra alguna superficie en el mundo virtual que hemos modelado, y calculamos la interacción entre ese material y el rayo de luz. Y vemos, por un lado, cómo ese rayo de luz es reflejado con cierto color ahora debido al material en el que pegó, porque parte de ese fotón fue probablemente absorbido dentro del material. Quizás el material es translucente, entonces también parte del rayo puede haber sido refractado. Parte puede ser refractado, parte reflejado. Y así nos seguimos chocando ese rayo constantemente hasta que el rayo termina siendo totalmente absorbido y desaparecido totalmente del mundo, o llega a nuestro ojo a través de esta dirección. Ahora, se oye muy bien la idea de eso, pero él tiene una desventaja muy obvia. La desventaja muy obvia es de que la gran mayoría de los rayos nunca va a llegar a nuestro ojo, se van a perder en algún lado. Entonces es un cálculo muy ineficiente. Ahí sucede 99.99%, yo creo que es incluso peor que eso. Entonces lo que se hace es que se hace una técnica inversa. En vez de buscar los rayos que salen de la fuente de luz, uno asume que vaya a entrar un rayo de luz al ojo de uno en cierta dirección, en coordenadas cilíndricas. Y entonces uno sigue este rayo de luz hasta que choca con una superficie, y entonces pregunta a uno, ok, si este rayo hubiera sido reflejado, ¿de dónde se reflejó? Y entonces comienza a seguir el camino inverso de ese nuevo rayo. Y si el material es translucente, uno pregunta, si fue refractado, ¿por dónde fue refractado? Y también hace un seguimiento en esa misma dirección. Entonces hace una búsqueda, pero totalmente inversa, o sea, desde el ojo hasta la fuente de luz. Y otra básicamente esta es la explicación. Del ojo uno sigue el rayo hasta la superficie, parte se puede refractar, parte se puede reflejar, y uno calcula cómo es la interacción con el rayo de luz. Y uno puede llegar a obtener imágenes así de bonitas como estas. ¿Por qué? Porque uno tiene todas las reflexiones del material de la luz mientras va caminando el rayo por el mundo. Entonces llega de aquí que un rayo de luz vino de viejo y llegó acá y se reflejó en la esfera, y de la esfera se fue a la fuente de luz, y por eso vemos aquí a la esfera reflejada dentro del piso. De otra manera no tendríamos algo así. En un esquema incluso como Cookie Torrents o como Bean en particular, el color es el color de la interacción entre la luz y el material, y no hay nada de reflejos, de reflexiones internas por ningún lado. Y una segunda optimización que se puede hacer es calcular bonches de rayos de luz. En lugar de seguir a un solo rayo de luz a través de todos sus caminos hasta que terminamos con él, uno puede seguir un pequeño como lápiz, como bonche de rayos, y optimizar el cálculo con todos ellos, porque va a ser similar las propiedades de choque con los materiales que van a encontrar hasta cierto punto, y en algún punto se van a tener que bifurcar y van a tener que seguir su camino individual, pero sin embargo es una optimización importante. Radiosity es otra técnica que se usa también mucho en offline, en un tiempo real. Básicamente calcula la transferencia de energía entre diferentes superficies. Entonces se calcula la energía por unidad de área que sale de una superficie en una unidad discreta de tiempo, y que es la combinación de energía reflejada y emitida. Entonces uno puede calcular cómo la energía se está dispersando entre diferentes superficies. Y este cálculo es realmente como una simulación, porque uno termina buscando una solución en donde los colores, donde la luz, la energía electromagnética, de hecho, es estable en el sentido de que todas las luces están reflejando y absorbiendo energía de tal manera que tenemos una solución estable en el tiempo. Y entonces uno aplica precisamente ecuaciones como estas, donde está calculando la energía de transferencia entre diferentes superficies, todo lo que son las contribuciones de cada una de las otras superficies, con una visibilidad desde la superficie
si es visible o no a nosotros, porque si tengo yo esa superficie y esto, obviamente no va a haber una transferencia entre esta luz y mi mano, porque hay algo en medio. Eso calcula este factor de visibilidad, y lo demás es simplemente un juego de trigonometría, de cuál es el ángulo entre ambas superficies y qué tanta energía pueden contribuir. Si están, por ejemplo, de manera perpendicular, pues no va a haber transferencia realmente entre superficies bajas. Y se suele integrar sobre todas las superficies posibles que hay en la escena. Y obtiene uno imágenes más o menos de este tipo. Este tipo son logradas usando radiosidad. Aquí estamos viendo realmente reflejos. Lo que estamos viendo es una estabilidad de transferencia de energía electromagnética de luz entre las diversas superficies de la escena. Ahora, otra área en donde se aplica la física en juegos es en la dinámica. Entonces podemos tener colisiones, podemos tener sistemas compuestos en donde tenemos no nada más la colisión de un objeto virtual contra otro objeto virtual en el mundo, sino que pueden tener cierta relación, como por ejemplo estar unidos con una cadena o una varilla. Hay cierta restricción, un constraint de ellos. Y también puede haber una separación en que le pegamos a un objeto del mundo y lo convertimos ahora en varios pedazos. Por ejemplo, si lo rompemos porque lo aventamos o porque le entró una bala o cualquier otra cosa, entonces podemos destruir el objeto. Otra área en donde entra la física, aparte de esa dinámica, es una que se llama efectos de partículas. Los efectos de partículas nos permiten hacer ciertos efectos especiales, como por ejemplo lluvia o humo. Y estos sistemas de partículas se hacen de tal manera que creamos miles y miles o decenas de miles de partículas virtuales que están siguiendo cierta dinámica física. Y esa dinámica física, por ejemplo en el caso de la lluvia, pues es simplemente un punto, por ejemplo, que está cayendo con el mismo efecto de la gravedad. Probablemente también podemos meter, si queremos, un factor en que hay cierto tipo de viento, ya sea constante o ya sea inhomogéneo también. Para cada paso del tiempo vamos a estar creando una imagen gráfica de la lluvia, y en este caso esta lluvia está creada con líneas verticales, casi verticales. En este caso está cayendo un poquito de lado, denotando esa lluvia. En el caso de humo, uno crea una partícula de humo, o sea, varias partículas de humo en la base, tienen ciertas propiedades, aparte de su posición, como por ejemplo su densidad. Entonces, en base a eso se asigna cierta textura, cierta imagen, que también tiene cierta transparencia de qué tan fuerte, qué tan opaco es, qué tan transparente es, y cierta dinámica, de esa dinámica que va subiendo en una columna y va interactuando con las demás partículas de humo y va subiendo hasta que en algún momento desaparece. Entonces, en este tipo de simulaciones para cada delta del tiempo avanzamos la dinámica de la partícula, afectamos su posición y velocidad, su color y textura, y determinamos si la partícula ya fue suficientemente longeva, si podemos destruirla. Porque, por ejemplo, si la lluvia llega y pega en el piso y se pasa del piso hacia abajo, pues ya no la ocupamos, o sea, ya no la vamos a ver. Entonces en ese momento declaramos que esa partícula debe ser destruida, y con eso tenemos la oportunidad, que es nuestro poder de cómputo, crear una partícula nueva. O por ejemplo en el humo sube lo suficiente como para volverse totalmente transparente, y en ese momento pues ya no tiene caso seguir simulándolo, podemos destruir esa partícula y crear otra partícula nueva de humo. En el caso de lluvia podemos, por ejemplo, recalcular una velocidad nueva a partir de cierta posición inicial que está al azar en una nube. Podemos calcular una velocidad nueva basados en la gravedad, una posición nueva, y seguirla hasta que estamos abajo del suelo, y dibujar la lluvia como una línea alargada. La longitud de esa línea la podemos también ir variando conforme pasa el tiempo, quizás de una manera lineal o quizás de una manera logarítmica. Y también podemos tener otro efecto adicional, como por ejemplo ir cambiando el color de la lluvia, digamos de un color azul oscuro hasta un color blanco. También existen otras aplicaciones que son sistemas de fluidos.
todas esas áreas de las que les platico, la iluminación, sistemas de partículas, sistemas de fluidos, cada una de estas áreas son áreas en las que se han escrito libros completos, se han dado cursos completos, hay investigación de cientos y cientos de papers. Lo que estoy dando aquí es realmente nada más como una probadita, como una introducción de todas estas facetas, porque si uno quiere, uno puede encontrar mucho material respecto a esto. Entonces, en el caso de fluidos, hay diversas maneras de simularlos. Una de ellas es a través de sistemas de partículas, en donde simulamos un pequeño volumen del fluido, con, por ejemplo, digamos una esfera que tiene ciertos efectos físicos de colisión entre sus demás compañeros, y al final, en lugar de ver la imagen del fluido como una gran cantidad de esferas, generamos una superficie equipotencial. Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando tienen dos electrones que crean, o que quieren ustedes ver una superficie de potencial constante entre ellos, van a ver esto algo así como dos donas más o menos unidas, pero no ven a los puntos de los electrones, y es la misma idea aquí. Ustedes no ven al final las esferas que forman el fluido, sino que lo que ven es la superficie generada por esas esferas, y eso es lo que se proyecta en la pantalla. Otra cosa que se puede hacer con fluidos, o que alguna gente ha hecho, especialmente para películas, es definitivamente aplicar dinámica de fluidos computacional. Y eso es costosísimo. Básicamente aplican uno de las ecuaciones de Navier-Stokes a cada una de estas pequeñas esferas y hace la evolución a través del tiempo. Claro, los efectos pueden ser muy espectaculares, pero también son lentos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en esta imagen las diversas esferas que están formando este fluido que está cayendo de aquí arriba. Esto es antes de crear ninguna superficie equipotencial, porque esto no es lo que queremos que la gente vea. Lo que queremos que la gente vea es un fluido con una superficie plana como esta. Aquí aparte hay un efecto secundario muy interesante, porque cuando la partícula que está en la superficie tiene cierta aceleración, se hace que se emita otra partícula, y esta partícula va a ser una partícula de espuma. Y esta es la espuma que ustedes ven aquí, de una ola que está llegando. Ahora, respecto a dinámica de objetos físicos en un juego, básicamente lo que se aplica son las ecuaciones de la mecánica de Goldstein. No nada más puntual, sino de objetos rígidos, y por lo tanto no solamente se calcula cosas como momento lineal, como posición, sino también se tiene que llevar cuenta para cada objeto de su momento angular, se tiene que tomar en cuenta qué toques hay sobre el objeto, se tiene que tomar en cuenta cómo está orientado. Pero básicamente lo que lo aplica uno es, digamos, en el caso de movimiento lineal, vamos a restringir ahorita la conversación a eso. Lo que aplica uno es la ecuación de Newton, pero para aplicar la ecuación de Newton aplica uno integración de Euler, y entonces tiene uno que guardar para cada objeto, en cada momento tiene que guardar la posición y la velocidad, tanto actual como la anterior, para poder calcular la aceleración. Y entonces el problema con el método de Newton a través de integración de Euler es que es muy inestable. Es muy fácil, debido a las inexactitudes del cómputo numérico, que uno pueda añadir o quitar energía al sistema, y lo más común es que uno termina añadiendo energía. Esa es la triste experiencia. Entonces, un objeto, en lugar de caer y ir rebotando menos y menos hasta quedar totalmente en reposo, lo que ocurre es que comienza a rebotar más y más alto, y de repente se va al espacio sideral, ¿no? Entonces ahí sabe uno que tuvo un problema. Una solución a veces es definitivamente en cada paso de la simulación calcular la energía total del sistema. Se lleva un conteo de cuál es la energía cinética y total del sistema en ese momento, y si uno ve que la energía está incrementándose más allá de cierto límite, comienza uno a artificialmente bajar la energía, bajando la velocidad de todo el sistema
de una manera ordenada. No es una solución ideal y funciona solamente hasta cierto punto. Entonces esos son otros tipos de métodos numéricos para tener mayor estabilidad. Hay otros integradores, repito, no solamente se aplican para movimiento lineal, sino también para movimiento angular. Los de movimiento angular son mucho más complicados, pero están ahí. Y por ejemplo, uno de ellos es el de Verlet, en donde uno calcula la nueva posición de la partícula dependiendo de la posición actual y la anterior. Y este tipo de integración es mucho más estable que la integración de Euler. Otros ejemplos que quizás y que tienen que ver con estos numéricos que probablemente a muchos de ustedes han al menos escuchado, son los de Runge-Kutta, integración por Runge-Kutta. Entonces, cuando uno toma la posición de la función en 4 puntos diferentes para poder calcular precisamente la evolución al siguiente paso. El problema con Runge-Kutta es de que es también más costoso que Verlet. Hay ocasiones en que sí se llega a usar Runge-Kutta, pero hay que saber dónde usarlo o cuándo poder usarlo por sus requerimientos de cómputo. Estamos hablando de cómputo no nada más para un solo objeto en la escena, generalmente se está aplicando a cientos o a veces hasta miles de objetos dentro de nuestra simulación. Como les dije antes, todo esto tiene que ocurrir en 33 milisegundos. No se vale tardarse un milisegundo más. De hecho, si se tarda un milisegundo más, digamos, 34, ahora vamos a tener que saltarnos todo el siguiente periodo de actualización de la pantalla, que son los 32 milisegundos que nos quedaban. No es que vayamos simplemente a seguir simulando. También otra cosa muy importante, en la simulación física, también para lograr su estabilidad necesitamos siempre, es una cosa de experiencia, necesitamos siempre tener nuestros pasos de simulación constantes. No podemos estar simulando pasos, digamos, de 33 milisegundos y luego decir, no, ahora fueron 34 y ahora fueron 31. Eso también crea inestabilidades muy rápidamente. Sí, como les digo, voz de la experiencia, no por otra cosa. Entonces, por ejemplo, para colisiones, porque lo que les hablé hasta acá es básicamente pues, seguir la evolución de un objeto basado en una aceleración que se está dando, y esa aceleración puede ser generada por un campo, por ejemplo, por el campo gravitacional, o si tienen un juego en donde están simulando cargas eléctricas o magnéticas, puede ser un campo magnético, puede ser un campo eléctrico, o también puede ser fuerzas puntuales. Puede ser fuerzas puntuales, por ejemplo, fuerzas de fricción, muy común. Se establece un coeficiente de fricción entre dos materiales diferentes, por ejemplo, entre un cubo que se está moviendo por el piso y el piso mismo. O puede también ser una fuerza creada por una colisión. Dos objetos llegan, chocan y van a rebotar de alguna manera. ¿Cómo rebotan? Bueno, se calcula un impulso virtual en cada uno de ellos, y se calcula, y en base a un factor de elasticidad se resuelve cuál va a ser precisamente ese impulso, y en base a eso cuáles van a ser las nuevas velocidades después de la colisión para cada uno de los objetos. Repito, estas ecuaciones que se están viendo acá son exclusivamente relacionadas al momento lineal de los objetos. Cuando uno ya introduce el momento angular, las ecuaciones se vuelven mucho más extensas y complicadas. Ahora, hay muchos paquetes en la actualidad que les permiten a ustedes simplemente agarrar el paquete, poner los datos adentro, digamos, decir, tengo tales objetos y tienen tales coeficientes de elasticidad, y esta es su posición inicial, y esta es su velocidad inicial, y dime dónde van a estar y qué va a pasar dentro de 3 milisegundos. Y hay muchos paquetes que les dan eso. Hay varios paquetes que les dan eso comercialmente y también de software libre, pero muchas veces sí se encuentra uno en la necesidad y en condiciones en que necesita uno aplicar todas estas matemáticas, estas ecuaciones y crear código que lo sigan para generar un juego. Especialmente, por ejemplo, si hay cuestiones de optimización, estas bibliotecas son muy generales y no son muy eficientes.
no tan eficientes como si estuviéramos programando para un caso muy particular o para un efecto muy especial. Otra cosa importante, las colisiones, aquí que ven por ejemplo entre estos dos cuadros, es que muchas veces las colisiones no se hacen de manera exacta. Por ejemplo, si tengo esta palmera que está aquí, digamos que esta palmera está modelada con cientos de miles de triangulitos, podría yo calcular la interacción entre esta palmera, por ejemplo, y otra cosa que pegara contra ella, digamos una pelota. Pero como la palmera es tan general, hacer ese cálculo de colisión, saber cuándo y en qué momento hay una intersección entre una esfera y este objeto general generado por triángulos, es muy costoso. Tenemos que hacer una prueba de cada triángulo del objeto contra una esfera virtual. Entonces lo que se hace es hacer trampa. La trampa consiste en que se genera un volumen de colisión. El volumen de colisión es un volumen mucho más simplificado, en el cual el objeto está de alguna manera embebido. Entonces la colisión ya no va a ser entre la pelota y esta palmera, va a ser entre una pelota y, digamos, este cilindro. ¿Sí? Y esos cálculos, aunque no son sencillos, las rutinas que calculan esas intersecciones son de 100, 200, 300 líneas de código. Algunas de ellas medio pesaditas, pero sea como sea, son mucho más eficientes y sencillas que si hiciéramos el caso general. Problemas, ya les había yo platicado de la conservación de energía, y también otros problemas que hay son condiciones tardías. Es decir, ¿qué pasa si tengo dos objetos que se están acercando uno al otro y en el siguiente delta t que calculo de la simulación no solamente se pegan, sino que ya se traspasaron del uno al otro? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya se traspasaron. Bueno, entonces uno tiene que separarlos virtualmente hablando. Esto ocurre en el mismo delta t, pero de manera totalmente virtual. Uno los separa, calcula el momento en que ocurrió la colisión, los efectos, y los separa en la dirección en la que se le había venido el objeto a la hora de la colisión, para hacer esa corrección. Ahora, el problema de eso es de que también podemos tener múltiples colisiones. ¿Qué pasa si son más objetos? ¿Qué pasa si hay más de dos objetos que están chocando y tenemos ese tipo de colisiones inválidas, de penetraciones inválidas? Entonces uno puede tener un caso de múltiples en donde no es fácil desmenuzar el sistema de tal manera que todas las partículas, todos los objetos no estén ocupando el mismo espacio. Y destrucción, les comentaba de que otra faceta de física aquí es, por ejemplo, si le pego con un proyectil o con una pelota de metal aquí a la mesa y la rompo. Esto es un solo objeto geométrico al principio dentro del sistema, está representado por vértices y cada vértice de la mesa y cada vértice de la pata. Le pego y ahora hago una fractura, creo triángulos y objetos nuevos dentro de esta mesa y las separo como dos objetos independientes, y cada uno tiene sus propias propiedades físicas y cada uno puede volar o irse para otro lado. Y así es como, por ejemplo, en un juego, por ejemplo, aquí este un juego de tanques parecido a mi compañía, disparan sobre el edificio y los pedazos vuelan. Esa es precisamente la tecnología que hay detrás de eso. También hay mucho de aplicación de física a vehículos, especialmente lo que son juegos de carreras de carros. La simulación que se hace es muy detallada, muy detallada. Cuando uno hace su primer juego de carritos en la computadora, es muy fácil decir que cuando le pico a la flecha para arriba, el carro va para adelante, y cuando le pico a la flecha de al lado, pues va a dar la vuelta a la izquierda. Entonces es la primera cosa que uno hace, pero conforme va pasando el tiempo, uno quiere que el carro se comporte de manera más y más real. Entonces se comienza a hacer una simulación completa de la dirección hidráulica, de la suspensión, cómo la suspensión se mueve con las fuerzas de las llantas, cómo afecta eso a la geometría del carro, cómo es la inyección de gasolina hacia el motor, y la inyección de gasolina si es controlada totalmente por el usuario, porque quien está diciendo que qué tan rápido debe ir el carro. ¿Cuál es la respuesta del motor? Cada motor tiene una respuesta diferente respecto a la gasolina que está entrando y cuántos caballos de fuerza está generando y a cuántas revoluciones por minuto.
cómo esa energía del motor se va a la transmisión y es transformada porque uno va en tercera o va en cuarta. Y finalmente todo ese movimiento, cómo se maneja la potencia de las llantas. De hecho, incluso hasta el diferencial se modela hasta el diferencial en términos de cómo se reparte la potencia sobre el eje. Y finalmente la interacción de las llantas con el terreno. Entonces, cuando están jugando un juego como Forza o como Gran Turismo, todo se está haciendo para cada uno de los carros. Ya no son nada más simulaciones de que le aprieto tantito para la izquierda y el carro se va a ir automáticamente a la izquierda. No, se va a hacer todo este cálculo, se va a aplicar física y si no choca contra la barrera, eso también va a afectar lo que haga el resultado. Les comentaba, hay ciertos paquetes comerciales que les permiten hacer algunos cálculos o hacerlos más sencillos, especialmente para casos genéricos. Algunos de ellos se usan en software comercial, por ejemplo Java, que es muy usado. Los problemas que tienen es que, por un lado, no hay más funcionalidad que la que ofrecen, y por otro lado, a veces son muy pesados. Por ejemplo, Java ocupa muchos megabytes en términos de bibliotecas y de preparar datos para él. Y otros son de software libre, por ejemplo, Bullet es otro software libre, Physics es propiedad de NVIDIA. Y para terminar, quería hablar de la reacción. Este es un campo un poquito más restringido. En inteligencia artificial hay varios problemas interesantes en donde muchas veces uno tiene que hacer cierto tipo de modelaje matemático. No es estrictamente física lo que se da ahí, sino modelaje matemático en el sentido de tratar de modelar cierta función, cierto comportamiento, dado ciertas entradas. Entonces, por ejemplo, el algoritmo A estrella es un algoritmo muy usado, muy famoso, para encontrar el camino óptimo entre dos puntos. Ya habrán oído, quizá tengan la noción de que el problema del vendedor ambulante es los problemas complejos que existen en cómputo, en el sentido de encontrar el camino más corto, el camino más adecuado. No es un problema sencillo de resolver, y aquí lo tenemos que resolver de manera interactiva. Entonces, si queremos llegar de este punto a este punto, vamos a ir recorriendo el camino de tal manera que minimizamos respecto al costo total hasta el momento, y luego seguimos el otro camino hasta que excedemos el costo que habíamos acumulado en el primer camino y finalmente encontramos el camino más óptimo entre estos dos puntos. Pero para eso necesitamos saber la distancia entre este y este. Ahora, ¿para qué se aplica esto de la búsqueda de caminos, el camino más corto? Especialmente cuando uno tiene, por ejemplo, digamos, es un juego, digamos, y que me estoy disparando unos robots, y los robots me van a disparar a mí, van a buscar un camino para llegar y encontrarme. Estamos digamos, que no necesariamente en un laberinto, pero sí en un lugar casi complejo con muchos edificios y cajas y así. Ellos van a tener que buscar caminos que sean cortos para llegar a mí. Entonces, de eso se trata ese tipo de cálculo. Entonces, tiene uno que encontrar una heurística, una función heurística de cuánto cuesta llegar de un punto a otro, dado los obstáculos. Entonces, les digo, no es estrictamente física, sino más bien modelaje matemático lo que ahí se aplica. Y ya finalmente, pues las conclusiones es que la física, o al menos el modelaje físico, tiene muchas aplicaciones en los juegos y es similar a lo que se hace dentro de las investigaciones científicas. No son lo mismo, definitivamente, pero cada una de esas áreas se retroalimenta un poco la una a la otra. Los papers que se hacen para videojuegos y graficación también muchas veces se referencian, y también al revés, con muchos de robótica, con muchos de simulación. Entonces son áreas que siempre están en cierta colaboración estrecha de alguna manera. Muchas gracias.